Para poner en práctica lo visto en el documento, vamos a ver un ejemplo donde se va a analizar una función o la gráfica de una función por completo. Si tenemos que esta función, que aquí está en rojo, es y igual a f de x, la gráfica de esta función y igual a f de x, entonces vamos a averiguar los diferentes, algunas características de ella. Por ejemplo, nos preguntan por el dominio. Para iniciar, tal y como se explicó, en el dominio está, para sacar el dominio dada su gráfica, tenemos que irnos al eje X y ver en dónde es que esa función, o en dónde es que hay función. Entonces, podemos ver que en este caso la función inicia en menos 5, ¿ok? Y en todo este intervalo, desde menos 5 aquí que estoy rayando, desde menos 5 en todo ese intervalo hay función hasta el 4. Por lo tanto, voy a borrar esto, por lo tanto, el dominio de la función va a ser del menos 5 al 4. En el caso del rango es algo parecido al dominio, pero sobre el eje Y, porque es el conjunto de las imágenes, y en el eje Y es donde están las imágenes, siempre y cuando tengan, algunas de esas tengan preimágenes. Por lo tanto, podemos ver que el valor, el menor valor se da en menos 4, y de ahí en todo este intervalo hasta el 12 hay función. Podemos ver que en todo esto hay función. Por lo tanto, en ese caso el rango va a ser desde el menos 4 hasta el 12. En el caso de que este punto no estuviera incluido, por ejemplo que aquí hubiese una bolita abierta sin rellenar, esto lo que indica es que ese extremo no está incluido. Entonces en este caso es que no habría, la función llega hasta el 4 pero sin incluir al 4, en ese caso del dominio. Y en el caso del rango sería hasta el 12 pero sin incluir el 12, si fuese ese el caso. Bien, ahora nos piden los ceros. Recordemos que los ceros de la función son aquellos valores de x donde la función, donde se da que f de x es igual a 0. Entonces, nos vamos a ver en dónde es que la función interseca al eje x. Podemos ver que aquí la función interseca el eje x y acá interseca el eje x, por lo tanto, y no hay ninguna otra intersección. Por lo tanto, los ceros de esta función sería el menos 2 y el 2. Son dos valores distintos, el menos 2 y el 2. ¿Okay? Luego, donde la función es positiva, recordemos que es positiva donde f de x es mayor que 0. O sea, visto gráficamente es donde hay gráfica encima del eje x. Entonces, si nosotros como podemos ver acá, voy a señalarlo con un color, hay función encima del eje x en este intervalo, y luego de aquí en adelante hay función encima del eje x. Aquí no, porque aquí la función está por debajo del eje x. Por lo tanto, igual voy a borrar esto para que no para no tener eh, elementos ahí que pueden interrumpir. Entonces la función sería positiva, tal y como acabamos de verlo, de menos 5 a menos 2. Entonces en el intervalo de menos 5 hasta menos 2. Y en este caso el menos 2 no se incluye porque en el menos 2 la función no es positiva. En el menos 2 la función es 0, tal y como lo vimos acá, la función es 0 en el menos 2. Entonces ahí en ese caso no se incluye el menos 2. Pero además también es positiva del 2, también que no se incluye por la misma razón, porque en 2 la función vale 0, no es positiva sino que es 0, hasta el valor del 4. Aquí hay que tener mucho cuidado porque un error muy común a la hora de colocar estos intervalos, principalmente estos que vamos a ver de aquí para abajo, es que se haga este análisis, que se haga del 2 y que se coloque del 2 al 12. Eso es un error muy común que hay que tener cuidado. Todos los intervalos,
todos los intervalos, excepto el rango, siempre tienen que tener valores con respecto al eje X, porque son los intervalos que nos dicen de dónde a dónde la función cumple cierta característica. Bien, para ver dónde la función es negativa, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, vemos que la función está por debajo del eje X. En este pedazo, ya aquí arriba, aquí ya la función está por encima del eje X y no hay más función por debajo del eje X. Por lo tanto, ven que el intervalo donde la función es negativa va a ser del menos 2 hasta el 2. Voy a borrar esto. Y entonces sería el intervalo de menos 2 al 2. Y en ese caso, tal y como ustedes ya lo están analizando, pensando, si van abiertos los dos, en ambos casos el intervalo está totalmente abierto, porque otra vez en el menos 2 la función no es ni negativa ni positiva, es 0, y en el 2 también la función no es negativa ni positiva, sino que es 0. Luego, la función es estrictamente creciente. Recordemos que gráficamente se puede visualizar donde la función va creciendo, siempre analizándolo de izquierda a derecha. Entonces podemos ver que la función crece acá en este intervalo que estoy, en este pedazo o en esta función, en este pedazo de función que estoy señalando. Aquí hay que tener cuidado por lo mismo que les dije ahorita. Un error común sería decir que la función es estrictamente creciente de menos 4 a 12. Es un error común. Entonces, donde, otra vez insisto, todos estos intervalos tienen que ver o tienen que tomarse con respecto al eje X. Entonces, en realidad, la función, voy a señalarlo de otro color para que se visualice, va a crecer en este intervalo en donde la función empezaría en 0 y termina en 4. ¿Okay? Entonces vamos a escribir esto es eso. Entonces la función es estrictamente creciente de 0 a 4. ¿Okay? Siempre en el caso de creciente, estrictamente creciente y decreciente, los extremos siempre van excluidos. Eso es porque en esos valores la función no es ni estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. Con respecto a estrictamente decreciente, yo creo que ya ustedes lo están analizando, lo están viendo. El resultado, vean que aquí la función es estrictamente decreciente en este pedazo de función o en este pedazo de gráfica de función. Y el intervalo correspondiente otra vez, entonces no es con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X. Entonces iniciaría acá y termina acá. Ese intervalo entonces sería de menos 5 hasta el 0. Ok, vamos a copiarlo, borramos esto y entonces vamos a decir esto es estrictamente decreciente, la función es estrictamente decreciente de menos 5 a 0. Y aquí, como podemos ver, la función no es constante ni con intervalo. Ahora vamos a ver, digamos, algunos ejemplos de... bueno, aquí tal vez donde la función, otras características que faltaron, pero que se vieron. ¿Dónde están las intersecciones con el eje X? ¿Y dónde están las intersecciones con el eje Y? Las intersecciones con el eje X, como podemos ver, sería acá y acá. Nada más que en este caso, cuando hablamos de intersecciones, sí son puntos. Entonces, en este caso, este punto es el punto menos 2,0 y este punto es el punto 2,0. Mientras que la intersección con el eje Y, este punto que está acá es el punto 0, menos 4. Entonces esas son las intersecciones correspondientes. Entonces esas son algunas de las características de la función, ¿verdad? O de esta función en particular. Todo un análisis completo. También podríamos preguntar, por ejemplo, cuánto es f de menos 5, si quisiéramos. Entonces en este f de menos 5 es lo mismo que se estaría preguntando sobre cuál es la imagen del menos 5. Entonces, como andamos averiguando la imagen del menos 5, esta es una preimagen. Por lo tanto, va a estar en el eje X.
Nos vamos al menos 5 y vemos que su respectiva imagen es 3. Entonces la imagen del menos 5 es 3. Lo mismo podemos preguntar cuál es la imagen del 2. La imagen del 2, vamos aquí, como el 2 es una preimagen, buscamos en el eje X el 2, aquí está, y vemos que en este caso la función ni sube ni baja, o sea, en este caso el punto, o la imagen, perdón, es 0.